tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Con sueño? ¿Con hambre de la palabra? Todavía mejor, ¿verdad? Vamos a pasar a la palabra. Antes de pasar a la palabra, quisiera que me acompañen a orar por el tiempo, pero también por una petición especial por Omar Sanabria. Es un joven que pues actualmente se encuentra en una condición complicada. Él está recibiendo amenazas de muerte y él quiere cambiar su vida. Él quiere que el Señor transforme su vida, no quiere seguir en lo mismo en lo que se encuentra. Y pues ante este cambio que él quiere tener, pues ha recibido amenazas, ¿no?, para él y para su familia de muerte. Entonces confiamos que el Señor puede guardarlo y puede hacer cosas nuevas en su vida y en la de su casa. ¿Cuántos creen esto? Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a pedir por Omar para que el Señor cuide de él. Amado Padre y hermoso Dios, queremos bendecir tu nombre en esta tarde, darte gracias y adorarte con todo nuestro corazón, porque eres digno. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Has transformado nuestras vidas y nos has llevado a experimentar algo inigualable, algo que el mundo no puede conocer porque no te ha conocido a ti. Señor mío y Dios mío, queremos poner en tus manos de una manera muy especial la vida de Omar, para que tú lo guardes, para que tú cuides de él. Tú conoces tu situación y también es obra de tus manos. Tú lo formaste y lo has sustentado hasta el día de hoy, y en su corazón hay un deseo de conocerte, hay un deseo de que tú hagas cosas nuevas en su vida. Te pido por él para que tú toques su corazón, el de su familia, y que tú lo guardes, mi amado Dios, de toda maldad, lo guardes de toda maquinación de perversidad ante él, que nada malo le pase. Cuídalo, protégelo, Señor Todopoderoso. Creemos que tú puedes hacerlo y que tú estás más interesado en la salvación que nosotros. Tú eres el que te diste en la cruz para salvarnos, y nosotros ahora solamente queremos reflejar ese amor que tú has demostrado para con nosotros. Ayúdalo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Guárdalo y enséñale las bondades y las misericordias de tu mano. Gracias, Padre, por este tiempo también, por la palabra que vamos a recibir. Toma control de cada corazón, toma control de cada palabra que va a salir de mis labios, y que haya edificación para tu iglesia en este tiempo. Para eso nos reunimos, para adorarte, para conocerte. Y no queremos salir de aquí igual. Queremos ser transformados. Queremos que tú hagas cosas grandes, preciosas en nosotros, y reflejar al mundo esa luz de tu evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ponemos en tus manos todas estas cosas y te adoramos. Amén. Muchas gracias. Llévense estas peticiones a su casa, y de manera especial pues por la vida de Omar. ¿Sale? Para que el Señor lo guarde y pronto pues lo podamos tener aquí con nosotros o en alguna congregación en donde verdaderamente se le está enseñando de la palabra. Amén. Pues vamos a pasar a la palabra, mis hermanos. Abran su Biblia en Eclesiastés capítulo 3, por favor. Eclesiastés capítulo 3, versículo 3. Continuamos con la serie Tiempos. Este es el tema número 6 de la serie. Un tema que continúa es tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Textualmente se lee en la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 3, versículo 3, en la parte B. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. El título que le pusimos a esta enseñanza es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Es la enseñanza que vamos a recibir en esta tarde. Con la bendición del Señor vamos a disponer nuestro corazón para lo que el Señor vaya a hablarnos. Amén. ¿Están dispuestos? ¿Sí? Lo que sea, mientras sea palabra de Dios, ¿verdad? Pero yo quiero hacerles una pregunta, mis hermanos. ¿Qué cosas necesitamos cambiar? Hay cosas
que realmente tengamos el conocimiento y el entendimiento que necesitamos cambiar? Que ya no pueden seguir igual nuestras vidas, nuestra forma de pensar, de actuar, de sentir, nuestra forma de hablar incluso. ¿Qué cosas necesitamos cambiar? ¿Cuáles son aquellas áreas de nuestra vida que necesitan una remodelación? ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan incluso ser reedificadas? Quizá destruidas para volverlas a levantar, de acuerdo a la gravedad del área de lo que estemos enfrentando. Porque en la vida, mis hermanos, siempre habrá cosas que cambiar. Y no solo eso, sino que también habrá tiempo para cambiarlas. Porque muchas veces decimos que no tengo tiempo. No, es que mientras haya vida, dice la Escritura, hay esperanza. Por lo tanto, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces hay tiempo para cambiar todo aquello que tengamos que cambiar, para hacer una remodelación a nuestro pensamiento, para hacer una reedificación en algunas áreas de nuestra vida, para ir en una dirección contraria u opuesta a la que hemos llevado hasta el día de hoy. Es decir, para permitir que sea Dios mismo quien marque la dirección por la cual debemos andar. Que sea Dios mismo quien tome control total de cada una de las áreas de nuestra vida y ordene todo aquello que deba de ser ordenado, según lo que Dios considera que es mejor para cada uno de nosotros, según el infinito amor y la infinita gloria de Dios, que nosotros hemos alcanzado a conocer un poquito y nos basta para poder rendirle nuestras vidas y para poder servirles. Pero mis hermanos, todos nacemos y crecemos tomando decisiones. Todos, absolutamente todos. Algunas decisiones parecen ser acertadas o más acertadas que otras. Y algunas otras decisiones que tomamos, mis hermanos, evidentemente son un error. Son claras y manchan nuestras vidas. O son manchas que arrastramos durante muchos años. O incluso manchas que quizá no son borradas de manera natural, aun cuando el perdón de Dios esté presente. Por ejemplo, la del apóstol Pablo al momento de que él perseguía a los cristianos. Es algo que le quedó toda su vida, aun cuando él sabía que el Señor ya lo había perdonado. Pero todo es a raíz de las decisiones que tomamos conforme vamos creciendo, conforme vamos avanzando en esta vida. Ahora, necesitamos entender, mis hermanos, que necesitamos reconocer, repite conmigo, reconocer, porque es algo difícil reconocer. Se le opone el orgullo, la vanidad. En cosas tan simples a veces nos cuesta reconocer. Te cachan en la mentira y sostienes que es verdad, aun cuando tú sabes que es mentira. Pero necesitamos entender que es importante reconocer y es importante identificar cuándo es tiempo de hacer un cambio en nuestras vidas, para poder realizarlo de manera inmediata y no esperar a que ese comportamiento o ese tipo de pensamiento produzca en nuestro corazón o en nuestra familia manchas o sufrimientos que pueden ser evitados. Pero para esto necesitamos estar alertas y entender para reconocer que necesitamos cambiar. Está el caso en el que la esposa a lo mejor le faltó el respeto al esposo. Ella necesita entender que es tiempo de cambiar su actitud. Tiene que reconocer que no tuvo la mejor actitud delante de su esposo y es en ese preciso momento en donde necesita identificar que es tiempo de hacer un cambio. Un cambio de actitud, un cambio de palabras. Necesitamos saber identificar cuándo es tiempo de hacer una remodelación a nuestras vidas, una remodelación a nuestra familia. Cuando el padre de familia se tiene que sentar y reconocer que necesita haber cambios en su casa. Y como cabeza necesita dar la dirección a su esposa y a sus hijos para entender que necesitan un cambio, que necesitan remodelar no precisamente los muebles, sino el corazón y la mente. Quizá necesitan derribar y reconstruir o reedificar
en algún área de nuestra vida, ya sea en el matrimonio, a lo mejor los padres en su relación con sus hijos, en su relación en el trabajo, en el ministerio, pero principalmente en nuestra relación de comunión con Dios, que es en donde muchas veces el cristiano jamás escudriña. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi comunión con Él? Quizá, mis hermanos, hemos levantado una muralla que no nos permite acercarnos confiadamente hasta el trono de la gloria y pensamos que es inalcanzable, etcétera. Muchas cuestiones en las cuales necesitamos identificar y estar atento para producir los cambios que la palabra de Dios nos demanda, y que no solamente eso, Dios está dispuesto a ayudarnos para cambiar todo aquello que sea necesario. La cuestión está, mi hermano, en que muchos, al no entender que ha llegado el tiempo de cambiar, permanecen en error, y esto muchas veces durante toda su vida. Por eso el mismo autor del libro que leímos, Eclesiastés, que fue Salomón, el predicador, en el capítulo 12 comenta a los jóvenes: acuérdate en los días de tu juventud de Dios, antes de que lleguen los días malos. Y los días malos se refiere a la vejez, en donde ya no puedes caminar de la misma manera, en donde ya no podemos trabajar de la misma forma, cuando ya necesitamos ayuda de alguien más. Antes de que lleguen los días malos y digas: no tengo contentamiento. ¿Por qué? Porque me pasé mi vida siempre en un error. Nunca entendí que había llegado el tiempo de cambiar, que era tiempo de derribar para poder construir cosas nuevas. Y muchos, al no entender esto, permanecen en el error toda su vida, o cambian, pero ya que les llega a su vida alguna circunstancia que termina por derribar forzadamente aquel pensamiento o aquel comportamiento, y causan, mi hermano, una gran ruina a su casa, y son afectados no solamente él, sino toda la familia alrededor. Y esto es una lástima, porque la palabra de Dios se enseña todos los días. La palabra de Dios está dispuesta todos los días para que podamos acudir a ella. Pero algunos otros, mi hermano, sí están dispuestos a cambiar. Como ustedes aquí, hace rato pregunté y me dijeron todos que sí, a excepción de alguno que se durmió por ahí atrás, pero todos sí, ¿verdad? O vuelvo a preguntar, ¿cuántos están dispuestos a cambiar? Levante su mano. También ahí en casa. Bueno, algunos otros que sí están dispuestos a cambiar cuando identifican claramente que algo no está bien. ¿Cuántos tienen conciencia? Conciencia significa un conocimiento interior de lo bueno y lo malo. Eso es conciencia, con conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Bueno, la conciencia nos acusa, mi hermano, cuando no estamos actuando bien, cuando nos hace falta una relación más profunda con Dios, cuando hemos descuidado nuestra vida espiritual. Y no obstante, los hijos de Dios tenemos también el Espíritu Santo, que cuando la conciencia trata de engañarnos, llamándole a lo bueno malo o a lo malo bueno, bueno, el Espíritu Santo nos exhorta para poder identificar este tipo de circunstancias, de situaciones. Pero hay algunos que sí están dispuestos a cambiar cuando se identifican con claridad aquellas cosas que no están bien. Entonces actúan y buscan producir aquellos cambios necesarios para una buena edificación. Pregunta: ¿de qué tipo somos nosotros? De los que sí estamos dispuestos a que se produzca el cambio, a remodelar nuestras vidas, a reedificarlas si es necesario, o de los que ignoramos y no estamos identificando que nuestra vida necesita urgentemente una transformación. ¿De qué tipo somos nosotros, mis hermanos? Salomón dice que hay un tiempo para destruir y hay un tiempo también para construir. Estas dos palabras, destruir y construir, o destruir y edificar, tienen que ver totalmente con el área de la arquitectura. Por ahí sí está nuestro amado hermano Charlie, que está en casa ahí guardadito.
Él es arquitecto, no me dejará mentir. Tienen que ver con el área de la arquitectura y hacen referencia, mi hermano, principalmente a aquellas obras que para poder edificar se tienen que derribar primero o destruir aquello que actualmente ya está edificado, a causa de haber encontrado errores, deficiencias en las construcciones o simplemente querer hacer un proyecto nuevo. Tú no llegas a una casa y la ves toda viejita y destruida y llegas y le pones un muro arriba, un piso arriba, ¿verdad que no? Tienes que destruir lo que está abajo para construir un proyecto nuevo. O si llegas a tu casa y ves que se está cayendo un pedazo de techo, entonces tú, ¿qué es lo que haces? Remodelas, comienzas a producir lo necesario para arreglar ese detalle. Aquí en este lugar, aunque no parezca, ahí le metimos mucha mano para remodelar. Y lo que falta todavía. Pero estas palabras, destruir y construir, tienen que ver con este tipo de circunstancias. Aquellas obras que para poder edificarlas o remodelarlas se tiene que derribar o se tiene que destruir aquello que actualmente está edificado a causa de haber encontrado errores o deficiencias en las construcciones. En una ocasión, un arquitecto, ingeniero, no recuerdo qué era, de aquí de Guadalajara, me dice que si ubican el puente, el paso a desnivel que está ahí en López Mateos al nivel de Nueva Galicia, donde está la Comer y está Sams, es un por aquí por López Mateos, por Solectrón creo que se llama. Bueno, él me decía que a él lo contrataron para poder arreglar toda esa situación del puente porque se estaba cayendo. Muchos ni se dieron cuenta, ni nos dimos cuenta, pasamos por ahí como si nada. Pero a la persona que le encargaron el proyecto en un inicio hizo todo mal. Solamente quería que le dieran el dinero, le pagaran y pues entregar a tiempo. Y por entregar a tiempo dejó muchas deficiencias en el puente. Un peligro total que podía terminar en que se derribara y causar un accidente que ha pasado en muchas carreteras, que se abren pozos. Bueno, a él lo contrataron para arreglar las deficiencias. Tuvo que tumbar algunas partes, poner cimientos, yo qué sé. Pero bueno, se necesita derribar para poder construir. En el 2016, mi hermano, en la ciudad de Tenerife, España, se registró un derrumbe que provocó la muerte de 7 personas. Un derrumbe de una construcción. La construcción se derribó de manera instantánea y sin aparente motivo. O sea, es como si estuviéramos aquí, de repente, ¡pam!, se cae todo. Y provocó la muerte de 7 personas. Cuando investigan por qué motivo se cayó el lugar o la construcción, lo primero que encontraron es que no había registro de algún permiso solicitado para la construcción. Nunca solicitaron permiso para construir. No había los permisos necesarios y no contaba, por lo tanto, con una supervisión del proyecto. Porque cuando tú solicitas un permiso de construcción, te tienen que supervisar el proyecto, tienes que ingresar planos, tienes que ingresar todo lo que vas a hacer para que te lo supervisen y vean que está de acuerdo a las normas a fin de que no vaya a ocurrir un accidente. Bueno, lo primero que encontró es que no había permiso para esa construcción, o sea, no había un registro. Y terminó por destruir la vida de 7 personas, por acabar con la vida de 7 personas. Algo similar pasó en ese mismo año, en el 2016, en una ciudad llamada Nairobi, en Kenia, en donde en un tiempo de lluvias intensas provocaron el desplome de un edificio de 7 plantas que terminó con la vida de 36 personas y de 70 personas desaparecidas que no encontraban, entre los cuales después se encontraron a muchos de ellos muertos entre los escombros. Pero encontraron que los problemas más comunes en las edificaciones, al hacer un estudio por qué se caían estas edificaciones, estos edificios o construcciones, encontraron 5 problemas de los más comunes en las edificaciones por los cuales se derribaban. El primer problema que se encontró era que en la mayoría de las construcciones había una cimentación débil.
Muchos, por ahorrarse dinero o por comodidad simplemente o por terminar rápido, no ponían la atención debida a la cimentación y no hacían los cálculos para saber qué tan profundo debían de meter la cimentación de acuerdo a lo que le tenían que construir arriba. No le ponían la atención debida y terminaban por causar daños irreparables. Y de eso hay muchos ejemplos, mi hermano, de casas construidas en lugares indebidos. ¿Cuántas casas aquí en Tlajomulco hay que construyan a la orilla de los canales, donde la tierra realmente no es buena? Tan solo hay un fraccionamiento llamado Urbi, hay un fraccionamiento dentro de la llamada Urbi, que cuando se comenzó a vender, muchas de las casas se cayeron, se cuarteaban, se estaban volteando porque las construyeron a la orilla de la barranca. Y les digo porque era mi competencia, yo vendía casas y ellos eran mi competencia. Pues tenía que estar enterado de todas las deficiencias de los demás, ¿verdad? Pero las construyeron a las orillas de la barranca y literalmente muchas casas se cuartearon y se cayeron porque no buscan o no procuran una buena cimentación. El segundo problema más común que encontraron en estas edificaciones es que construían con materiales baratos. Y esto es también de lo más común. Por ahorrarse dinero le meten cualquier cosa. Ahí está la ley que se está aplicando en cuanto a las casas de Infonavit, ¿no? Que dicen que las casas de Infonavit tienen una muy mala fama en cuanto al material de construcción. El tercer problema es que muchos de los trabajadores que se contrataban eran malos, eran irresponsables y no hacían su trabajo como debían de hacerlo. Mario, ¿es importante que un albañil haga bien su trabajo? Mario es maestro de obra. Si un trabajador no hace bien su trabajo, ¿qué pasa? Al rato salen los vicios ocultos por todos lados, que las humedades, que las cuarteaduras. Tan solo aquí estábamos revisando que como que le faltó un castillo en medio, ¿verdad, Mario? ¿Ven? Pero no es nuestro, no lo construimos, así que no nos juzgue. Trabajamos con lo que tenemos. Pero había malos trabajadores que se contrataban para edificar obras que al final terminaban, mi hermano, por causar más daños y más gasto le generaba a las personas. El cuarto problema que se encontraba es que había una carga excesiva en las construcciones, es decir, metían una construcción que soportaba 1 tonelada y le metían 2, es como a las camionetas, ¿no? Que iban las camionetas arrastrando toda la parte de atrás, o sea, aventando chispas por todos lados en el pavimento porque la traen sobrecargada. O los pobrecitos caballos, esas carretas que llevan caballos, qué tristeza me da eso a mí. Que pobre caballo le estaban temblando las patitas y terminan por caerse porque van sobrecargados. Bueno, eso es lo que pasaba también en estas edificaciones, según las estadísticas que sacaron. Y el quinto problema más común que encontraban en las edificaciones era la falta de supervisión. No contrataban personas que supervisaran el proyecto. Y no se ponía a prueba para ver si ese proyecto verdaderamente iba a funcionar. Pero cada una de estas problemas, mi hermano, se identifican claramente con la vida del cristiano hoy en día o la vida de las personas. No tienen buena cimentación, edifican sus vidas con materiales baratos, tienen malos trabajadores a sus lados, tienen cargas excesivas y no tienen supervisión. Por lo tanto, termina por derribarse o derrumbarse esa vida o esa familia. Es lo que pasa con nosotros cuando no sabemos edificar adecuadamente. Cuando nuestras vidas, mi hermano, se van construyendo con todas estas cosas, una débil cimentación. Esta palabra destruir en el hebreo significa romper o destruir mediante el impacto de un objeto o derribar simplemente. En el griego esta palabra significa desatar, soltar o desyugar. También significa demoler.
Pero tienen dos vertientes que se incluyen en esta palabra. La primera es el hecho de derribar en primera persona, es decir, yo derribarme a mí mismo. Y la segunda vertiente es que seamos derribados por alguien más. Pero, mi hermano, es a través de la toma de decisiones que vamos construyendo nuestras vidas. Según lo que tú vayas decidiendo, es lo que vas a ir construyendo. Definen lo que somos y también definen lo que vamos a hacer el día de mañana, según lo que estemos haciendo el día de hoy. Muchas vidas que se han destruido se han edificado sobre la frase no pasa nada. ¿Cuántos han escuchado esta frase? No pasa nada. Muchos matrimonios se han roto y se han destruido por la cuestión de que no pasa nada, que se contente sola. O no pasa nada, que entienda. No pasa nada, yo estoy muy ocupado. Muchas vidas se van construyendo, se van edificando sobre esa frase y terminan por caer en grande ruina. Pero las decisiones que vamos tomando es lo que va construyendo nuestras vidas. Definen lo que somos y definen lo que seremos. ¿Qué significa esto, mi hermano? Que de una u otra manera todos nosotros, de manera individual y de manera personal, somos constructores y somos edificadores de nuestras propias vidas. Y es a través de los años que construimos nuestra vida, construimos nuestra familia, construimos nuestro hogar. Y tarde o temprano, mi hermano, se manifiesta el tipo de construcción que tenemos. Inevitablemente, tarde o temprano va a salir a relucir el tipo de construcción que tenemos en nuestras vidas. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 3. El apóstol Pablo habló mucho o ilustró mucho la vida del cristiano, del creyente, a través de esta analogía de la construcción. En 1 Corintios capítulo 3, en el versículo 11 en adelante dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hablando de los que ya hemos nacido de nuevo, los que ya hemos recibido el Espíritu de Dios. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Es que según lo que edifiquemos, nuestra obra va a permanecer o nuestra obra se va a quemar. Según lo que estemos edificando, mis hermanos, tu vida va a permanecer, tu matrimonio va a permanecer, tu familia va a permanecer, o por el lado opuesto, tu vida se va a quemar, tu matrimonio se va a quemar, tu hogar se va a quemar, va a sufrir pérdida. Todo va a depender de lo que tú y yo estemos sobreedificando sobre el fundamento que es Jesucristo, si es que ya hemos nacido de nuevo. En ocasiones, mi hermano, se va a tener que tomar la decisión de derribar, de romper, de destruir o soltar ciertas cosas a fin de poderlas reedificar o poderlas remodelar. Pero también, mi hermano, en otras ocasiones vamos a ser derribados a fin de que podamos entender que no podemos estar en la misma condición. De lo contrario, la pérdida va a ser mayor. Porque cuando los vicios no se tratan en el tiempo indicado, las pérdidas son más graves o son más grandes.
¿Qué prefieres tú? ¿Derribar tú mismo cuando identificas que hay algo que tienes que cambiar, o esperar a que seas derribado por Dios para que entiendas que no puedes permanecer en la misma condición? Habló el Señor Jesucristo precisamente acerca de esto. En Lucas capítulo 6, versículo 49, en la versión Palabra de Dios para Todos, el Señor Jesucristo habló diciendo: en cambio, dice, el que escucha mis enseñanzas y no las obedece, es como aquel que construyó su casa sin ponerle cimientos. Vinieron las inundaciones y el río golpeó contra la casa, e inmediatamente la casa se derrumbó y quedó completamente destruida. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Que el ignorar el consejo de Dios, el ignorar la palabra, o incluso tomar la palabra de una manera equivocada, puede producir nuestra ruina, puede producir nuestra pérdida. Por lo tanto, cuando tú veas una vida destruida, un matrimonio deshecho o una familia completamente en ruinas, inmediatamente tienes que pensar cómo ha estado edificando su casa. Muchos se encuentran en esta condición, mi hermano, por lo cual están experimentando cómo su casa se cae en pedazos, por no tener una buena cimentación en su vida, porque ignoran constantemente el consejo de Dios, porque lo ignoran y no les interesa edificar sobre lo que la palabra de Dios nos marca, aun cuando la misma palabra, mi hermano, tiene promesas. En el Salmo 37, en el versículo 23 y 24, el Señor nos dice: cuando al Señor le agrada nuestra vida, dice, nos guía para que no caigamos. Cuando nosotros vivimos vidas que le agradan, Él nos da dirección para evitarnos caer en un hoyo, para evitarnos que tropecemos constantemente. Si tropezamos, dice el versículo 24, en el camino no caeremos, porque el Señor estará allí para sostenernos e impulsarnos. Pero cuando nuestra vida le agrada a Dios, cuando nuestra vida está dispuesta a obedecerle, cuando nuestra vida está dispuesta a tomar el consejo de Dios. En muchas ocasiones, mi hermano, en el derribar encontramos la magnificencia de Dios, su gloria obrando en medio de las circunstancias. A nadie nos gusta ser derribados. ¿O cuántos les gustaría que estén ahí parados y llegue alguien y te taclee? Un jugador de la NFL, de esos que miden 2 metros para arriba y para los lados, que llegue y te derribe. ¿A cuántos les gustaría esto? Para decirle ahorita al Mario que lo haga. Mario de allá, porque está más grandote. O al Osvaldo, que mide como 2 metros y medio. Pero muchas veces, mi hermano, en el derribar, podemos ver la gloria de Dios obrando y su interés para que nuestras vidas no permanezcan en el mismo lugar o en la misma posición. Pero se necesita, mi hermano, valentía para enfrentar la adversidad. Se necesita valentía para enfrentar el pensamiento, las malas conductas, aquellas cosas que están causando que nuestras vidas no avancen de la manera que Dios quiere que caminen. En ocasiones nos va a tocar derribar miedos, temores, circunstancias adversas, pensamientos que nos están impidiendo poseer la tierra prometida, experimentar el reposo de Dios, experimentar su reino. Esto es lo que le pasó al pueblo de Israel. En alguna ocasión, el pueblo de Israel tenía miedo de poseer la tierra, porque veía que los hombres que estaban del otro lado del Jordán eran hombres grandes y fuertes. Y regresaron todos temerosos, porque pensaban que no iban a poder hacer frente, aun cuando Dios ya les había prometido algo. Y cuando nosotros dejamos de ver a ese Dios glorioso y dejamos de ver las promesas que Él tiene para nosotros y nos llenamos de temor, mi hermano, se levantan muros enormes que pensamos que son incapaces de derribar. Y no nos damos cuenta que en el derribar
vamos a encontrar la gloria de Dios del otro lado. Tuvo que ser hasta que llegó este hombre llamado Josué, que le infundió valentía al pueblo. Y que recibiendo el consejo de Dios y obedeciendo su instrucción, pudieron derribar aquellas murallas que parecían impenetrables de aquella ciudad llamada Jericó. Unas murallas inmensas, mi hermano, que aún el mismo Jericó se creía intocable por causa de ellas. Aunque después de esto, después de que derribaron estas murallas, el mismo pueblo de Israel tuvo que ser derribado a fin de que conocieran y entendieran la condición de su corazón. Y así se pasaron toda la vida y todas las generaciones. Edificaban, se desviaban y Dios los derribaba y caían en esclavitud de naciones enemigas. Venía alguien que los levantaba nuevamente, que derribaba aquellas naciones, edificaba nuevamente el pueblo, moría aquella generación y otra vez volvían a hacerlo perverso y nuevamente eran derribados por Dios. Era una montaña rusa sus vidas. ¿Cuántos se identifican con este tipo de vida? A veces estás acá y a veces acá, y luego acá y luego acá. Obedeces a Dios, Dios te prospera. Te prospera y olvidas de Dios y Dios te derriba. ¿Cuántos matrimonios están así? ¿Cuántas familias? ¿Cuántos trabajos? Aún en la cuestión laboral, muchos están a veces prosperados y se olvidan de Dios. Dejan de ser fieles y el Señor los tiene que nuevamente poner en cintura para que entiendan que necesitan ver su gloria. ¿Cuántos recuerdan aquella historia impresionante de cómo David derribó al gigante Goliat? Un gigante que tenía atemorizado a todo el pueblo. De modo que el pueblo no podía ver al Dios inmenso que estaba detrás de ellos. Pero David sí lo vio. Se le enfrentó y pudo derribar ese gigante. Aunque después el mismo David también fue derribado por el pecado, por una mujer llamada Betsabé. Dios tuvo que derribar a David después para que David reconociera su pecado, para que se postrara ante él y tuviera una actitud de arrepentimiento, para que pudiera nuevamente ser restaurado. Pablo mismo tuvo que ser derribado por Dios a fin de que entendiera lo que Dios quería producir en su vida. Tú puedes leer la historia ahí en Hechos, cómo iba en camino a hacer obras que iban en contra de la voluntad de Dios y Dios tuvo que ponerle un alto. Dice la Escritura que Pablo cayó a tierra como comiendo polvo para que se diera cuenta de su condición. Pero en ese derribar de Pablo pudo encontrar la gloria de Dios y fue usado después de esto de una manera impresionante. Edificó su vida en Cristo de una manera impresionante, mi hermano, de una manera gloriosa. Job también fue derribado con la finalidad de que pudiera conocer a Dios un poco más. Aunque Dios dio testimonio de él diciendo que era un varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Job finalmente reconoce que no había conocido a Dios de la manera que debía conocerlo. Y en el trayecto de su vida derribada o destruida, pudo salir que en su corazón había cierto orgullo de jactancia a causa de su propia integridad. Y comenzó a jactarse delante de Dios de todo lo que él era y de cómo él cumplía las demandas de Dios, por lo cual no merecía lo que le estaba pasando. Y Dios le dice que no, ¿quién eres tú para contender conmigo? Job lo entiende y después su vida es edificada de una manera mucho más excelente que la que tenía antes. Dios derribó también a Ananías y Zafira en tiempos de armonía y comunión en la iglesia. Cuando Dios estaba haciendo cosas asombrosas en su iglesia y se levantó esta pareja queriendo corromper la armonía que Dios estaba produciendo. Y Dios los tuvo que derribar y en esta ocasión fue a muerte, una muerte instantánea, a fin de que todos los demás tuvieran temor y guardaran la comunión que Dios estaba produciendo en ese tiempo. Y como estos hay muchísimos ejemplos, mi hermano,
de cómo vidas son derribadas y cómo vidas son edificadas. Pero todo con el fin de llevar al cristiano o de llevar al pueblo de Dios a que conozca su gloria, a que experimente su presencia, a que cumpla sus planes y propósitos. También nosotros, mi hermano, en la vida pasaremos tiempo en el cual vamos a ser derribados, pero también tiempo en el cual vamos a tener que edificar o reedificar. Pasaremos este tipo de situaciones. De otra manera entonces seríamos perfectos. Si alguien no pasa por un tiempo de derrumbe en su vida, entonces quiere decir que ese hombre o esa mujer es perfecto o esa familia es perfecta. ¿Cuántos perfectos hay aquí? Nadie se atreve a levantar la mano para que el Señor lo derribe. Eso de que siempre andamos en victoria y que somos hijos del Rey es puro rollo, mi hermano. Eso de que los hijos de Dios nunca nos enfermamos. ¿Cuántos creen eso? De repente le estornuda uno ahorita. Es puro rollo de gente que quiere engañar y abusar de las personas. Puras patrañas, mi hermano. Hoy en día el virus del COVID ha derribado a muchos. ¿Cuántos saben estos? Muchos que tenían el orgullo acá. Ahorita están clamando a Dios acá. El COVID ha derribado a muchos y los ha postrado en cama, haciéndoles ver la condición de su corazón. ¿Por qué? Porque el deseo del corazón de Dios, mi hermano, es que nos volvamos a Él. Eso es lo que Dios quiere. Que nos volvamos a Él, que no nos quedemos postrados, sino que nos sostengamos como viendo al invisible. Tal como lo hizo Moisés. Al momento que tomó la decisión de derribar su vida, de ser posible faraón, y escogió los vituperios de Cristo. Así lo dice la palabra, mi hermano, en el Salmo que leímos, el 37, versículo 24. Cuando el hombre caiga, no quedará postrado, porque Dios sostiene su mano. Por lo tanto, no nos debe de dar miedo cuando tengamos que derribar algo. Ni tenemos que tener reservas de querer derribar algún tipo de pensamiento o algún miedo, porque ante todo Dios estará presente sosteniéndonos, mi hermano. Y necesitamos identificar aquellos problemas que están produciéndose en nuestra vida o en nuestra familia y que están causando que nuestra casa sea derribada, tal como lo vimos hace un momento, de aquellos problemas que causaban que las propiedades se cayeran o los edificios se derribaran y causaran la muerte de muchos. Porque la palabra de Dios, mi hermano, está llena de principios de cómo podemos edificar, cómo podemos construir nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra relación con los hijos, nuestra relación en la iglesia, y todo producto de una relación con Dios. La palabra de Dios, mi hermano, nos da ciertos principios para edificar. Vamos a tocar algunos, basados precisamente en los problemas que se encontraron en la estadística de por qué se caían las casas. Y el primer principio para edificar adecuadamente es poner un buen fundamento. Poner un buen fundamento, tener un buen cimiento. ¿Cuál es el cimiento del cristiano, mi hermano? Jesucristo. La fe en Jesucristo, en su evangelio, en la palabra de Dios. El apóstol Juan dijo que la victoria que vence al mundo es nuestra fe. Así como Jesucristo venció al mundo, ahora nosotros por la fe en Él también podemos vencer al mundo. Por lo tanto, la fe es nuestro fundamento, la fe en Jesucristo mismo, en su palabra. Abre tu Biblia en Mateo 7, versículo 24. Hay algunos que van a tener que derribar su vida totalmente y volverla a reedificar a partir de este punto. O hay algunos que necesitan tumbar su vida porque se han dado cuenta que no tienen cimientos. Me refiero a todos aquellos que no han experimentado el nuevo nacimiento.
En Mateo 7, 24 y 25 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Pero la casa, ¿qué pasó? No cayó, no se movió, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. El Señor Jesucristo es la roca, mi hermano, y si tenemos a Jesucristo como nuestro fundamento, entonces estamos seguros que nuestra casa va a permanecer. Quizá tengamos que reedificar ciertas cosas, pero el cimiento y el fundamento siempre va a estar ahí, siempre va a estar firme, sólido. Por lo tanto, tenemos que tener al Señor como el centro de nuestro comportamiento. Tenemos que tener al Señor como aquel que es nuestra base para nuestra forma de conducirnos, aquel que es nuestra base para la forma en la que hablamos o nos expresamos, mi hermano. Porque pecamos tanto a veces con la boca que ni nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta que todo lo que estamos hablando también está produciendo un tipo de construcción barata en otros. El apóstol Pablo dijo: ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes. La fe en Jesucristo y en su obra redentora en la cruz debe de ser nuestro cimiento. El entender, mi hermano, que si somos nacidos de nuevo, de que si Jesucristo está como la base, como el fundamento de nuestras vidas, entonces somos nuevas criaturas, personas capaces de tomar decisiones a favor de la voluntad de Dios y quitar de nuestro vocabulario esa frase de no puedo cambiar, es que yo así soy. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Cuántos han escuchado eso? No, pues cambia, ¿cómo que si ya sabes? Prefieres que no te inviten y que te aíslen. ¿Qué prefieres? ¿O prefieres cambiar? Necesitamos entender que somos nuevas criaturas. Este es el primer principio para poder edificar nuestras vidas de manera adecuada. Quizá alguno de nosotros solamente nació de nuevo, experimentó la gracia redentora y lo que ha ido edificando es pura madera, heno y hojarasca. Y llegan las pruebas y las derriban y se queman. Y ahí andan con una depresión, ahí andan con un pesar, y ahí andan con queja, y ahí andan con un tipo de amargura. Dice la Escritura: si bien serás salvo, pero vas a sufrir pérdida. Bueno, es tiempo de que derribes todo eso que has estado construyendo. Y si el cimiento que es Jesucristo está firme, está puesto, entonces comienza a edificar nuevamente, pero ahora con cosas conforme a la palabra de Dios. Quizá tú dices: no, es que yo ni el cimiento tengo. Bueno, entonces es tiempo también de que derribes todas las cosas que el mundo te ha llevado a edificar y comiences a acercarte al Señor, pedirle que Él sea el centro de tu vida, que Él gobierne en tu corazón, en tus pensamientos, y a partir de ahí también comiences a edificar una vida diferente. Porque ¿cuántos saben que lo que el mundo nos ofrece no sirve para nada? Lo que el mundo nos ofrece es superficial, temporal, es vano, y aunque trae satisfacción por un poco de momento, resulta en la perdición eterna. Eso es lo que te ofrece el mundo, mi hermano, una enemistad contra Dios. El segundo principio para edificar, según la palabra del Señor, es el no edificar con materiales baratos, mi hermano. No edificar con materiales baratos, sino edificar con sabiduría y con inteligencia espiritual. Eso es lo que nos demanda la palabra, edificar con sabiduría e inteligencia espiritual. Muchos edifican con Netflix. Muchos edifican con YouTube. Como dijera el pastor, to you. Muchos edifican con esas cosas, con libros de psicología. Muchos se edifican con libros de superación personal.
Y peor tantito, muchos se edifican con las canciones de reggaetón. Son materiales baratos, mi hermano. Son materiales que van a destruir tu vida. La Escritura nos demanda a edificar con sabiduría y con inteligencia espiritual. Abre tu Biblia en 2 de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Ya te ha puesto el cimiento, ya está Jesucristo como el fundamento de tu vida. Bueno, ahora lo que tienes que hacer es edificar con sabiduría y con inteligencia espiritual. ¿Qué significa esto de sabiduría e inteligencia espiritual? Con plata, oro, con piedras preciosas, mi hermano, con materiales sólidos, resistentes, que se traducen en una vida de fruto, o de buen fruto, de fruto conforme al Espíritu. En 2 de Pedro, capítulo 1, en el versículo 5. Espérenme, yo estoy en 1 de Pedro. Capítulo 1, versículo 5 dice: ustedes también, poniendo toda diligencia. Repite conmigo, diligencia. ¿Qué significa diligencia? ¿Que te salgas y te olvides de la palabra? No, que la pongas por obra, mi hermano, que la escuches y te esfuerces por actuar de manera inmediata, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no estarán de ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los materiales con los que debemos de edificar: piedad, amor, o lo que podemos encontrar también en Gálatas capítulo 5, versículo 22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Son materiales preciosos a través de los cuales debemos edificar la vida, no con materiales baratos que el mundo te ofrece, materiales que no te van a ayudar en nada a mantenerte firme ante los ríos, los vientos y los mares que lleguen y golpeen contra tu casa. Porque escúchame bien, mi hermano, seguramente llegarán. Recordemos que todo lo que estamos hablando es un proceso que el rey Salomón o que el predicador vio que todos los hombres tenemos en común y a través de los cuales pasaremos inevitablemente. Necesitamos edificar. En 1 Corintios, abre tu Biblia, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23. Tenemos que edificar o sobreedificar con la palabra de Dios, mi hermano. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aún dentro de las cosas, mi hermano, que te son permitidas como cristiano, tú tienes que ver qué es lo que sí edifica y qué es lo que no edifica. Porque todo me es lícito no significa que todo te sea lícito. Significa todo lo que está dentro de la vida cristiana, o todo lo que no es pecado o no es transgrede la ley de Dios. El contexto de este pasaje es hablar de los alimentos, de lo que sí puedo comer y lo que no puedo comer. ¿Me es lícito comer carne? Sí me es lícito. ¿Edifica? En ese tiempo el apóstol Pablo dice: no edifica. Entonces yo tengo que tomar la decisión en base o con base en lo que mejor convenga para edificación y no para destrucción. Todo esto es edificar con materiales preciosos y no con materiales baratos, con materiales de calidad, con materiales como el oro, la plata o las piedras preciosas. Dejemos ya de añadir a nuestras vidas, mi hermano, cosas que no convienen, cosas que el mundo te ofrece y que te van a llevar a una perdición.
Y si lo estás haciendo, entonces haz un alto, identifica que es tiempo de cambiar. Identifica que es tiempo de tener una remodelación en tu vida, en tus pensamientos. O si es necesario derribar completamente un área de tu vida para volverla a edificar, bueno, entonces tienes que hacerlo. En tercer lugar tenemos, o el tercer principio para edificar, es que tenemos que tener un ambiente adecuado de edificación. Anteriormente vimos que aquellos edificios se caían porque contrataban malos obreros o se rodeaban de malos obreros. Bueno, nuestra responsabilidad, mi hermano, es tener un ambiente de edificación. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios 4:16. Dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Está hablando del Señor Jesucristo, pero nosotros, mi hermano, somos las coyunturas. Y dice la Escritura que nosotros como coyunturas debemos ayudarnos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Por lo tanto, ¿cuál es el ambiente de edificación que tengo que tener? La iglesia, mi hermano. El cuerpo de Cristo. Muchos cristianos quieren edificar en el mundo. Quieren edificar en las fiestas. Quieren edificar en los bailes. Quieren edificar en los antros. Quieren edificar con personas que no tienen nada que ver con Cristo. Y déjeme decirle que la mayoría de las personas cristianas no crecen porque no se desarrollan en un ambiente cristiano, verdaderamente cristiano, mi hermano. Porque aún dentro de la iglesia tú puedes encontrarte personas que no son cristianas, que asisten a la congregación pero no han nacido de nuevo, no tienen el fundamento de la palabra, no tienen el fundamento de Cristo Jesús y tampoco están edificando con oro, plata y piedras preciosas. Pero el rodearse de un ambiente de edificación, mi hermano, es lo que nos va a ayudar a que nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio se esté desarrollando y esté creciendo de una manera adecuada. Hay muchos que me dicen que sus mejores amigos son los del mundo. ¿Cómo puedes tener una comunión tan íntima con alguien que no conoce a Cristo si es que tú ya has conocido a Cristo? No hay nada en común, dice la palabra, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial. El que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios por automático. Es lo que la palabra de Dios nos marca. Y en muchas ocasiones, por no tener el entendimiento de que nuestra edificación va a estar en la iglesia, en el cuerpo, entonces nosotros no crecemos. En una ocasión mi esposa me comentaba que a pasar del tiempo ella se convierte a Cristo, pero no se desarrollaba mucho con amigos cristianos. Aquí está mi cuñado Osvaldo. Tú me vas a decir si me mintió, me dijo la verdad. Pero me decía que pues, no tenía mucho, y oraba mucho por amigos cristianos, amigos que la acercaran más a Dios. Y fue precisamente a partir de que se involucran con amistades de edificación que comienzan a tener un crecimiento y comienzan a dejar aquellas cosas que les estorban, o en lo personal a mi esposa. Y comienza a crecer. Lo mismo me pasó a mí y lo mismo estoy seguro que le pasa a todos aquellos que comienzan a tener una comunión en el cuerpo de Cristo. Abre tu Biblia en Hebreos 10. Esto es importantísimo, mi hermano, porque si no, no vas a poder edificar tu vida adecuadamente. Si tú continúas, si tus mayores tiempos de comunión son con personas que no son cristianas, que no son creyentes, que no caminan en el mismo sentir, mi hermano, no vas a crecer. No vas a crecer, te lo aseguro que no vas a crecer. Hebreos 10, versículo 23. Mantengamos, dice, firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza,
porque fiel es el que prometió. Y luego dice en el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Yo me edifico desde casa. No es cierto, mi hermano. En casa te la pasas del chongo con tu esposa y renegando con tus hijos. En tu casa no te edificas, y mucho menos puedes edificar a otros si no haces de tu vida una costumbre el asistir a la iglesia, el congregarte. Y es algo que Dios estableció desde el Antiguo Testamento, mi hermano, no es algo del Nuevo Testamento. La congregación del pueblo de Dios es una enseñanza de toda la Biblia. Porque dentro de la iglesia, dentro del cuerpo, podemos estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Tú qué sabes si viene un hermano triste y llegas tú y lo ves y lo saludas y lo pones feliz? O si tú mismo vienes triste y la palabra de Dios o la consolación de algún hermano también puede levantarte el ánimo y puede edificarte o darte el consejo que necesitas. Y derriba aquel miedo que traías y derriba aquel argumento que se levantaba en contra de tu matrimonio y te da un consejo acertado. ¿Tú qué sabes? Pero necesitamos estar unidos. Dice la Escritura, miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Muchos no saben qué es esto, porque se la pasan en otros lados, menos con los hermanos. Es un principio que tenemos que aprender. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, nuestra principal familia, mi hermano, ¿cuál es? La familia de Cristo. No estoy diciendo que abandones a tu familia en la carne, no tiene nada que ver, pero tu deleite está con la familia en Cristo, quien te une por medio de la sangre del sacrificio del Hijo de Dios. Ese debe de ser tu deleite. Ese debe de ser tu prioridad. El Señor Jesucristo también así lo estableció. En cuarto lugar, el cuarto principio que nos va a permitir edificar adecuadamente es apartarnos, mi hermano, de la religiosidad. Apartarnos de la religiosidad, mantener un equilibrio en la vida cristiana. De esto ya llevamos una serie, ahí está en Facebook, la puede buscar. Pero apartarnos de la religiosidad. Cuando nosotros, mi hermano, caímos en los extremos, nos convertimos en seres religiosos, en personas religiosas. O como dice un pastor, nos convertimos en evangélicos o denominacionales. Nosotros no somos de ese tipo. Nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo Jesús, hijos de Dios que tratan de vivir una vida acorde a la palabra. Y no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con la religiosidad. Cuando nosotros caemos en los extremos, inmediatamente nos convertimos en religiosos. Así eran los corintios. Ahí en Corintios, 1 Corintios capítulo 8, en el versículo 1, el apóstol Pablo precisamente les exhorta acerca de su religiosidad. Porque estos corintios tenían muchos dones, tenían mucho conocimiento, tenían mucho de todo, pero eran unos religiosos de primera, mi hermano. No edificaban la vida de nadie. Eran la iglesia más religiosa que pudiera existir en ese tiempo. Era la iglesia más desordenada, era la iglesia más problemática que existía en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo vidas bien fundamentadas, no estaban edificando adecuadamente. Se habían convertido en religiosos. Y en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 dice, en cuanto a la sacrificada a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y luego dice algo importantísimo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece. Hay todo un contexto de este pasaje que no hay tiempo para exponerlo, para explicarlo. Pero lo que sí quiero es resaltar el principio de que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y no estoy hablando del conocimiento, que el conocimiento sea malo o no. El conocimiento sin un entendimiento de los puntos que ya vimos anteriormente, que es el cimiento, que es la edificación con los materiales adecuados y el entorno o el ambiente adecuado, te va a producir un simple envanecimiento. Por eso ven muchas personas muy intelectuales, pero que no edifican a nadie, mi hermano. Tan solo hace semanas, 1 o 2 semanas,
salió a la luz una noticia de un hombre muy famoso en el medio cristiano, un apologeta, tremendo apologeta Sus enseñanzas eran tremendas y tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios. Realmente yo escuchaba fragmentos de mensajes de él y eran mensajes de verdad, mi hermano. Mensajes de verdad. No encontraba yo alguna distorsión de la palabra. Murió el año pasado. Y cuando murió salió a la luz todas sus perversidades sexuales que tenía detrás. Era socio de spas, tenía relaciones con muchas mujeres, tenía a su esposa, a sus hijos y muchas cosas más perversas, mi hermano. Me dolió en el corazón como no tiene una idea. Pero tenemos que estar atentos y cuidadosos de entender que el conocimiento sin una sincera fidelidad a Cristo, mi hermano, va a terminar por derribar. Imagínese todo lo que causó este hombre por fuera. Qué tremendo y qué dolor tan grande. Nosotros no tenemos que centrarnos en la religiosidad. Tenemos que buscar el carácter adecuado, el carácter de Cristo. Y tenemos que ver también en quién estamos poniendo nuestra mirada. Porque muchas veces no conocemos ni a las personas y las andamos mencionando por todos lados. Yo conozco cristianos que citan más a autores que a Jesucristo. O como se les he dicho, de repente llega un hombre de cualquier tipo a nivel mundial reconocido y dice frases como: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y pone una imagen con su foto así y la frase. Cuando la palabra de Dios lo dice, mi hermano, ¿por qué no simplemente citas el texto? Y muchos caen en ese error y se convierten en religiosos, buscando solamente lo superficial y dejando de lado un carácter conforme al del Señor. Por lo tanto, el apartarnos de la religiosidad, mi hermano, nos va a ayudar a mantener una vida adecuada, una construcción de nuestra vida adecuada. Y en quinto lugar, el quinto principio es recibir la guía y la dirección espiritual adecuada. Uno de los problemas por los cuales se caían los edificios era porque no había supervisión. Y en el cristiano pasa lo mismo. Cuando no hay una supervisión del cuerpo de Cristo, el cristiano cae en hechos vergonzosos. Muchos noviazgos que no tienen supervisión caen en fornicación. Muchos matrimonios que no tienen supervisión, que no tienen dirección espiritual, caen en divorcio o en separación. Muchos hermanos que no tienen dirección o no reciben una guía espiritual, terminan por apartarse, porque andan como los lobos solitarios. Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice la Escritura: y Él mismo, o sea Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Para qué están puestas la guía y la dirección espiritual? Para que no seamos llevados por donde quiera. Para que marquemos una línea, una dirección hacia la meta, que es ser como Cristo Jesús. En Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hebreos 13, 17. Y pudiera ser que
Los padres también fungen como pastores dentro del hogar. Por lo tanto, los hijos también pueden encontrar una dirección espiritual en los padres. ¿Cuántos son papás aquí? Levante su mano. ¿Cuántos quieren derribar a sus hijos y causarles lo peor? ¿Verdad que no? De igual manera, nuestros padres nos pueden dar dirección, un consejo, una guía. Claramente, si están bien fundamentados en la palabra, ¿no? Pero los hijos también, al obedecer al Señor, en el Señor a sus padres, pueden encontrar la guía y la dirección espiritual que necesitan para edificar su vida adecuadamente, para construir de una manera adecuada según la palabra del Señor. Finalmente, mi hermano, necesitamos ser personas entendidas en los tiempos que necesitamos, de las cosas que necesitamos cambiar. Necesitamos identificarlas y poner diligencia para cambiar, para derribar, para remodelar lo que tengamos que hacer en nuestras vidas. Pero no podemos permanecer en lo mismo, porque entre más tiempo esperas, más pérdida vas a sufrir. Más grande será la caída. Termino con este pasaje, mi hermano, Salmos 27. Salmos capítulo 27, versículo 1. Salmos 127, perdón. Salmo 127, versículo 1. Quiero que lo busque. Cuando lo tenga me dice amén. Necesito que lo tenga ahí ya. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no edifica tu vida, en vano estás construyendo. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Quiero terminar con un comentario acerca de este pasaje. Este comentario dice así: hay dos formas de construir una casa. Dos formas. Una es ir adelante con tus planes, basándote en lo que sabes, en tus talentos y tus recursos financieros, y luego, ya que has construido, pedir la bendición de Dios sobre la casa que ya terminaste y que ya edificaste. La otra es esperar hasta que Jehová Dios haya dado la dirección inconfundible y clara, y luego ir delante de Él dependiendo totalmente de Él, de su presencia. En el primer caso, el proyecto no llegará a ser más que humano. La edificación terminará por ser humana. En el segundo está la emoción, dice, de ver a Dios obrar en la provisión maravillosa de los materiales por medio de la sucesión milagrosa de todo, el orden de los acontecimientos y la convergencia de las circunstancias que no hubiesen sucedido si lo dejamos al azar. Es totalmente edificar con Dios. Qué comentario tan más acertado, ¿verdad? Tú puedes hacer lo que tú quieras y puedes edificar lo que tú quieras, pero no terminará por ser más que humano. Y tus resultados van a ser humanos y carnales. Seguramente va a haber contención, pleitos, celos amargos, como dice Santiago. Pero si edificamos con la sabiduría divina, mi hermano, con la sabiduría que es pura, amable, benigna, sin incertidumbre, hipocresía, llena de frutos, de buenos frutos, entonces podemos experimentar la gracia de Dios, su favor, y podemos llenarnos de su presencia. ¿Con qué decides edificar tú? ¿Con qué estás estado edificando? ¿Hay áreas en tu vida que tengas que derribar para volver a construir? ¿Tienes que poner un cimiento quizá? O quizá tengas que derribar todo hasta los cimientos para volver a edificar. O quizás son simplemente áreas en las cuales no has estado obedeciendo a Dios.
No esperes, mi hermano, a que Dios te derribe. Porque si Dios te derriba va a causar dolor. Mejor tú haz un alto, examina y derriba tus argumentos, derriba tus pensamientos y comienza a edificarlos en la palabra. Va a ser muchísimo mejor para ti. Amén. Pónganse de pie, mis hermanos. Hay tiempo de derribar, pero también hay tiempo de construir. Y creo que en este momento tú debes de decidir cuáles son los tiempos. Quizá llegaste a ti con algo, aquí con algo que tenías que ya haber derribado y no lo has hecho. Una edificación de madera, de hojarasca, de heno, cosas flamables, cosas que con un chispazo prenden y se acaban. Bueno, tú ya tienes que decidir si es tiempo de derribar esos argumentos, si es tiempo de derribar el orgullo, la soberbia, la altivez, la vanidad. ¿Qué es lo que ha estado poniendo tropiezo a tu matrimonio? ¿Qué es lo que ha estado poniendo tropiezo a tu familia? Y también determinarte a decidir que es tiempo de construir, es tiempo de edificar cosas nuevas, de cambiar aquellas cosas viejas y vanas por las cosas nuevas que Dios quiere ofrecer. Cierra tus ojos, mi hermano. Amado Dios, nuestro hermoso Salvador y Señor, queremos darte gracias en este tiempo. Tú nos has marcado que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y hoy nos has hablado que es tiempo de derribar, pero que también es tiempo de edificar. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, tú conoces las vidas y tú conoces aquellas cosas que necesitamos cambiar. Aquellas cosas que necesitamos remodelar en nuestro corazón, adornar en nuestro matrimonio. Quizá hemos dejado nuestro matrimonio con aquellos adornos viejos, con aquellos muebles que ya están sucios, empolvados, ya están inservibles, o que simplemente los hemos dejado ahí para que se desgasten con el tiempo. Pero hoy es tiempo de remodelar, quizá es tiempo de hacer una limpieza, es tiempo de reedificar, quizá pintura en tu corazón, pintura en tus pensamientos, en tu matrimonio, en tu familia. Quizá alguna impermeabilización a fin de que no se minen aquellos fluidos, aquellas cosas que puedan echar a perder la construcción. ¿Qué es lo que necesitas hacer en tu casa? Tumbar muros, ampliar tu comunión. Tantas cosas, mi hermano y mi hermana. Pídele a Dios, ayúdame, Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Padre, ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, mi Dios y mi Salvador, porque necesitamos verdaderamente de ti. Examina nuestras vidas. No queremos estar igual, Señor. Cámbianos, transfórmanos. Llévanos a experimentar más tu plenitud. Yo te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, los que están aquí presentes, los que están escuchando la transmisión. Enséñanos, Señor. Toma los corazones y edifica nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Gracias a Dios por su palabra. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por la palabra? Tenemos trabajo. No podemos salir de aquí y olvidarnos de lo que Dios nos ha hablado. ¿Verdad que no? ¿No? Ok. Me dio cosita en la panza cuando nadie respondió.
El Señor quiere hacer cosas grandes, quiere cambiar, y más en estos tiempos. Estamos en tiempos que necesitamos determinarnos, mi hermano, no ser, a lo mejor suena muy repetitivo, pero el apóstol Pablo lo decía: no me cansaré de repetir las mismas cosas. Dice, para ustedes es seguro, para mí no me es molesto y para ustedes es seguro. También Pedro dice, aunque ustedes ya la sepan, les voy a decir lo mismo. Pero no debemos de conformarnos con ser cristianos del montón, religiosos que nos confunden con cualquier otra persona. No, debemos de marcar la diferencia en este mundo. Y en un mundo tan caído, mi hermano, sería fácil para el cristiano darse a notar, porque entre más oscuro está, la luz más brilla. Y eso es lo que debemos de ser nosotros. Y para eso necesitamos llenarnos de la palabra, necesitamos llenarnos de la presencia de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, mi hermano. Nos vemos el miércoles, primeramente Dios. Es el discipulado, doctrinas fundamentales del cristianismo. Los que gusten pueden acompañarnos de manera presencial. También se va a estar transmitiendo vía Facebook. Y si no, pues nos vemos en la reunión de mujeres del sábado o el domingo en la reunión general. Que Dios les bendiga, mi hermano. Que pasen bonita tarde.